Y miren lo que dice la palabra. Vamos a ir aquí a Isaías capítulo 40, verso 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno, ¿quién es? Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga. Diga conmigo, mi Dios no se desfallece y no se fatiga. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escuche esto, no hay quien alcance el entendimiento de nuestro Dios. Dice el verso 29, Él da esfuerzo a quien? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, estos tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tome su lugar. Como dije al principio, una de las experiencias más maravillosas que tenemos nosotros los hijos de Dios, ese es el proceso de la renovación. Diga conmigo, el proceso de la renovación. Todo cristiano necesita ser renovado. Todo cristiano necesita ser avivado con el fuego del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo le dijo claramente a Timoteo, te aconsejo que avives, ¿qué? El fuego, el don de Dios que está en ti. Entonces, todos necesitamos ese proceso de la renovación. Y claramente el profeta Isaías nos habla y nos menciona algo bien importante, y es acerca del águila. Diga conmigo, el águila. Yo quiero solamente darle estos datos acerca del águila. ¿Sabe usted que un águila puede llegar a vivir 70 años? Diga conmigo, 70 años. Pero a la edad de los 40 años, el águila tiene dos alternativas. Una es morir y la otra es entrar al proceso de la renovación. Se lo vuelvo a repetir. El águila llegan a vivir 70 años, pero ¿cuál es el águila que llega a vivir 70 años? Es la que es renovada. Ya conmigo, es la que es renovada. Entonces, el águila tiene la decisión de morir a esa edad o tomar el proceso de la renovación. Y el proceso de la renovación no es de un día, no es de 2 días, son 150 días. Y el águila toma la decisión de subir a una montaña, a una roca alta. ¿Por qué razón? Porque su pico comienza a crecer después de tantos años y se comienza a curvear de tal manera que no puede agarrar a sus presas. Sus uñas, sus garras ya no tienen la misma fuerza que tenían antes. Entonces el águila toma la decisión de subir ahí arriba por esos 150 días para entrar en el proceso de la renovación. Y en el proceso de la renovación del águila, escuche bien esto, lo que comienza a suceder es que el águila comienza a golpear su pico contra las rocas para que pueda surgir un nuevo pico. Luego de esto, que el pico sale, el águila lo que hace es que con ese nuevo pico comienza a arrancarse las garras, sus uñas, y comienzan a surgir las nuevas uñas. De tal manera que el águila ya está preparada para poder vivir 30 años más. Ahora imagínese usted, si esto le sucede en el proceso de renovación a un animal, a un ave, ¿qué es lo que no nos puede suceder a nosotros cuando entendemos ese proceso de la renovación en nuestra vida? Y aquí el profeta menciona claramente que aquellos que esperan en Dios van a ser como quienes, como las águilas. Diga conmigo, como las águilas. No es que usted es un águila, es como las águilas. Amén. Entonces, el águila entra en ese proceso de 150 días para poder ser ¿qué? Renovada y para poder vivir 30 años más. Si el águila no entra en ese proceso, muere a los 40 años, porque no va a poder comer, no va a poder
vivir y no va a poder vivir en esta tierra. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los hijos de Dios cuando no somos renovados? Por eso la palabra de Dios dice que Jesús mismo dijo, el vino nuevo, ¿dónde se deposita? En odre nuevo. ¿Dónde se deposita el aceite nuevo? En un odre, en un vaso. Entonces, las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida únicamente y exclusivamente van a suceder si nosotros entendemos este proceso de la renovación en nuestra vida. Si yo no entiendo que yo necesito ser renovado, si yo no entiendo que necesito este proceso en mi vida, entonces yo me voy a quedar con las experiencias pasadas. Yo me voy a quedar con la reunión del domingo pasado, que donde Dios me tocó, donde Dios me ministró, donde Dios me dio una palabra. Y la vida del cristianismo no es únicamente eso. Tenemos que entender que necesitamos entrar en el proceso de la renovación. Pablo lo dijo claramente, no te conformes a este siglo, sino que renueva tu manera de pensar. No te conformes como este mundo piensa, porque si usted y yo nos conformamos como este mundo piensa, mire cómo está el mundo hoy en día. Necesitamos, diga conmigo, ser renovados. Necesitamos ser renovados. Diga conmigo, yo necesito ser renovado. Y yo lo quiero llevar a un salmo, al Salmo 103. Vaya conmigo al Salmo 103. Mire las palabras de David. David dice, bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. La palabra bendecir es proclamar la protección de Dios sobre una persona. Entonces David dice a su alma, alma mía, bendice a quién? Bendice a Jehová, bendice a Dios. Y mire lo que dice el verso 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué representa? ¿Qué es beneficios? Todo aquello que es bueno. Diga conmigo, todo aquello que es bueno. Dice la palabra que nuestro Padre solo tiene cosas buenas para sus hijos. Diga que está a su lado, Dios solo tiene cosas buenas para sus hijos. Dios no tiene cosas malas. Dios solamente tiene cosas, diga conmigo, cosas buenas. Solo cosas buenas tiene Dios para nosotros. Entonces mire lo que dice. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Verso 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que, ¿qué dice? Te rejuvenezcas como ¿quién? Como el águila. Entonces, lo que David está diciendo claramente aquí en pocas palabras, que hay un proceso de renovación en los hijos de Dios. Y el que no quiere entender esto y el que no quiera comprender esto, no va a poder entender las cosas nuevas que Dios está haciendo, las cosas nuevas que Dios quiere hacer, porque Dios es un Dios que está haciendo cosas nuevas. Diga conmigo, Dios es un Dios que está haciendo cosas nuevas. Y mire qué poderoso es esto, porque David menciona estos puntos tan importantes. Número 1, Dios es el que nos perdona. Diga conmigo, Dios es el que me perdona. Número 2, lo que menciona David es que Dios es sanador. Amén. Dios es sanador. Número 3, otro punto que menciona David acá, Dios es ayudador. Número 4, lo que menciona aquí David es, Dios es el proveedor. Entonces, comienza a hablar todos los beneficios que nosotros como hijos de Dios tenemos de parte de Dios. Pero David dice en el verso 5, Él es el que me va a saciar del bien y es el que va a traer a mi vida que yo me rejuvenezca como el águila. Entonces, Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro proveedor, pero también Dios es el que nos lleva a un proceso de renovación. Diga conmigo, a un proceso de renovación. ¿Por qué necesitamos ese proceso de renovación en nuestra vida?
porque es la única manera que nosotros vamos a poder entender lo que Dios quiere hacer. Hay cosas que Dios quiere hacer, hay cosas que Dios quiere manifestar, hay cosas que Dios te quiere dar, pero Dios no te las va a dar si todavía tú no has entendido que necesitas ser ¿qué? Renovado. Usted le pregunta a alguien, ¿cómo está? No, yo estoy bien. Cuando por dentro se está muriendo. Cuando por dentro está vacío. Cuando por dentro hay ansiedades. Cuando por dentro hay situaciones difíciles, hay inquietudes, hay tantas cosas. Entonces, todos tenemos que reconocer que necesitamos ese proceso de la renovación en nuestra vida. Entonces, David lo menciona claramente y menciona la palabra águila. Como dije al principio, el águila toma la decisión a la edad de los 40 años ir a un proceso de renovación o ir a morir. Entonces, en pocas palabras, nosotros decidimos si morir o ser renovados. Nosotros decidimos si seguir adelante o detenernos. Nosotros decidimos si tomar lo que Dios tiene para nuestra vida o seguir viviendo como este mundo está viviendo. Entonces, la renovación es algo que todo creyente, todo hijo de Dios necesita en su vida. ¿Cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo hay personas que vienen y dicen, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? La única manera de conocer la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es perfecta y que es agradable. La voluntad de Dios no es mala, la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Pero la única manera de encontrar la voluntad perfecta y agradable de Dios es por medio de la renovación. Es por medio de cambiar nuestra manera de pensar, es por medio de cambiar nuestras actitudes y todas aquellas cosas que están impidiendo que nosotros podamos ir hacia donde Dios nos quiere llevar. Diga conmigo, Dios me quiere llevar a otra dimensión. Dios me quiere llevar a otro nivel. Dios quiere moverse en mi vida. Pero al menos que yo entienda eso, entonces yo voy a poder recibir lo que Dios tiene para mi vida. No sé si usted está entendiendo esto. Mire esto. Uno de los hombres en la Biblia que tuvo que pasar por este proceso de renovación fue el profeta Elías. Yo creo que vaya conmigo a Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes. Desde el capítulo 17. Número 1, escuche bien esto. Elías vivía en la presencia de Dios. ¿A dónde vivía Elías? En la presencia de Dios. Mírelo cómo comienza. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia, ¿en qué? Estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No era la palabra de Elías, era la palabra de ¿quién? Es la palabra de Dios. Pero note bien esto, dice Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Dónde vivía Elías? En la presencia de Dios. ¿A dónde vivía Elías? En la presencia de Dios. Cuando usted vive, escuche lo que le voy a decir, cuando usted vive en la presencia de Dios, usted va a entender lo que es el proceso de la renovación. Cuando usted está fuera de la presencia de Dios, usted se envejece espiritualmente, usted se estanca espiritualmente. Y Elías, ¿dónde vivía? Vivía en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Es ahí donde usted oye la voz de Dios, es ahí donde usted es dirigido por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Número 2, escuche bien esto. Elías aprendió algo, a vivir por fe. Diga conmigo, yo tengo que aprender a vivir por fe. No viva por lo que su mano tiene, no viva por lo que su cartera tenga, no viva por lo que el banco tenga, viva por la fe. Porque la Biblia aclara, el justo vivirá ¿por qué? ¿Vivirá por qué? Vivirá por fe. Y escuche bien esto, este hombre aprendió a vivir por fe. Dios le dijo que fuera un arroyo y en ese arroyo Dios había dado orden ya para que el profeta fuera alimentado. Y dice la palabra que el arroyo se secó. Y cuando el arroyo se secó, ya no había comida, ya no había agua, ya no había absolutamente nada.
Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice: ahora vas a ir donde la viuda de Serepta, porque yo le he dado orden a ella para que ella te sustente. Este hombre aprendió algo, aprendió a vivir por fe. Diga conmigo: yo tengo que aprender a vivir por fe. Yo tengo que aprender a vivir por fe. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted está en los caminos del Señor, nosotros no vivimos por lo que nuestros ojos ven. Yo no vivo por lo que mis manos tocan. Yo vivo por fe. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y la Biblia es clara. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Necesitamos entender que necesitamos aprender a vivir por fe. Otro de los aspectos importantes en la vida de este hombre, número 3, era que era un hombre de oración. Diga conmigo: era un hombre de oración. Elías era un hombre que oraba. Era un hombre que buscaba la presencia del Señor. Y cada vez que Dios le hablaba, él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Otro de los aspectos que yo encuentro en la vida de Elías es que durante los 3 años y los 6 meses que no hubo lluvia sobre la tierra, Dios le habla al hombre de Dios y Dios le dice al hombre de Dios que la lluvia va a venir, que la lluvia va a llegar. Mira lo que dice Primera de Reyes 18, verso 1. Pasado muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios le dice al hombre de Dios que la lluvia está por venir, pero la lluvia todavía no ha llegado. Pero antes que la lluvia llegara, en el verso 41, escuche bien esto: no puede haber lluvia, no puede haber manifestación de Dios si no hay un alineamiento en nuestra propia vida. No puede haber manifestación del poder de Dios si no hay un alineamiento en nuestra propia vida. Y antes que la lluvia viniera, ¿sabe lo que el profeta hizo? Confrontó a los profetas de Baal y confrontó al pueblo de Israel. Y les dijo claramente, en el verso 21 de Primera de Reyes capítulo 18: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió, ¿qué? Ninguna palabra. Ahora escuche bien esto, escuche. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Los profetas de Baal lo tenían engañados. Y estos profetas farsantes, engañadores, con sus doctrinas, con sus enseñanzas que no tenían que ver nada con la palabra y con los principios de Dios, tenían cegado a este pueblo. Ahora, ¿por qué este pueblo se cegó? ¿Sabe por qué se cegó? Porque no entendieron ellos que ellos necesitaban un proceso en su vida, que era la renovación. Cuando usted no es renovado, usted está expuesto a ser engañado. Usted está expuesto a desanimarse y a desmotivarse y a dejar de seguir a Jesús. Y dice la palabra que el profeta los tuvo que confrontar. Dios dijo: la lluvia viene, pero la lluvia no va a venir al menos que haya una confrontación. Al menos que el pueblo entienda que tienen que tomar una decisión. Esto no se trata mitad y mitad. ¿Eres para Dios completamente o mejor? Olvídate, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Diga conmigo: Dios me quiere completo. Dios me quiere completito. Esto no es a medias, esto es completamente para Dios. Entonces Dios está diciendo: yo voy a mandar la lluvia, yo voy a bendecir, yo voy a, hacer cosas poderosas, cosas maravillosas. Ahora, ¿qué representaba la lluvia? La lluvia representa y simboliza la palabra de Dios. Va a haber abundancia de palabra. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? La palabra. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Esa palabra nos sustenta, esa palabra nos alimenta. Pero cuando yo no entiendo el proceso de la renovación, usted puede escuchar el mensaje más ungido. Usted puede recibir la palabra profética más espectacular, como podría decir cualquier persona. Pero al menos que usted entienda que usted necesita ser renovado, entonces esa palabra va a hacer un efecto en su vida. Entonces el pueblo de Israel tenía un problema, tenían 2 pensamientos. Querían buscar a Dios y querían buscar al mundo. Querían las cosas de Dios,
pero les atraía las costumbres del mundo. Entonces, ¿qué habla Dios? Dios les dice a ellos, tienen que tomar una decisión. Tienen que tomar una decisión. Y cuando nosotros vamos a esta historia, en pocas palabras, lo que hace el profeta es que levanta un altar. Y le dice a los profetas de Baal, el que haga descender el fuego del cielo, ese va a ser verdaderamente el Dios. Y usted ya conoce la historia. Lo que hicieron los profetas de Baal. Estuvieron desde la mañana hasta la tarde y no hubo quien respondiera. Ellos habían estado engañando al pueblo. Pero cuando a ellos les tocó clamar a sus dioses no respondieron. Porque la palabra de Dios es clara. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y no oyen. Y la gente estaba engañada. ¿Cuánta gente hoy es engañada con la brujería y la hechicería? ¿Cuánta gente no va donde el brujo y le dice, van donde el brujo y le dice, no, tengo problemas, tengo situaciones? ¿Ah? Y el brujo los mira y le dijo, mira, yo te miro a ti metido en un grave problema y que no tiene problema. Qué gran discernimiento, ¿va? ¿Ah? Veo una gran tristeza en ti. Y la gente queda así como impresionada. ¿Quién le dijo? ¿Qué le dijo? Saque el billete. Porque de acuerdo a tu problema es lo que vas a tener que soltar. Pero nuestro Dios no es así. Lo que único que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Un corazón constricto y humillado Dios no lo va a menospreciar. Entonces, ¿qué pasaba? Esta gente estaba engañada. Y Dios había proclamado y había dicho que iba a venir la lluvia. Pero la lluvia venía cuando todo se tenía que alinear. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? Los profetas claman a sus dioses, no responden y le toca la hora al profeta clamar a su Dios. Y lo primero que hace Elías es que Elías arregla el altar que estaba arruinado, el altar que estaba desordenado, lo arregla y Elías se para y Elías ora a su Dios y ese Dios del cielo hace descender el fuego delante de todo aquel pueblo y delante de todos aquellos falsos profetas. Y toda la gente comienza a decir, hoy sí reconocemos que verdaderamente el verdadero Dios es el Dios a quien Elías sirve. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Hubo una renovación en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido que necesitaban ¿qué? El proceso de la renovación en su vida. Cuando nosotros no somos renovados, escuche, cuando nosotros no somos renovados, usted va al libro de los Hechos y usted se va a encontrar con algo. Hechos, capítulo 1, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo, el poder de Dios va a venir a sus vidas. Y la palabra dice que ellos fueron al lugar que Jesús les dijo que tenían que ir. Y no se fueron de ese lugar hasta que Dios, como se los dijo, que iban a ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo sopló como un viento recio. Y todos fueron llenos de ¿qué? ¿Fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que había gente de todas las naciones del mundo y comenzaron a decir, ¿qué significa esto? ¿Qué está sucediendo acá? Algunos se burlaban, otros criticaban, otros juzgaban, otros decían están locos, otros decían estos están emborrachados, pero otros alababan a Dios. Entonces podemos ver diferentes tipos de opiniones. Hay personas que no entienden la manera como Dios se manifiesta. Hay personas que se burlan, hay personas que son escépticos a las cosas, a las manifestaciones de Dios. Y aún gente dentro, escuchen lo que le voy a decir, porque esto es una realidad, aún gente dentro de las iglesias no creen que Dios es un Dios sobrenatural. No creen que Dios es capaz de hacer milagros. No creen que Dios es capaz de restaurar y de liberar. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver claramente es que en ese momento lo que comienza a suceder y lo que comienza a pasar es que la gente vuelve su corazón ¿a quién? A Dios. Hay una renovación, diga conmigo, hay una renovación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Elías? Elías era un hombre que ora para que el fuego descienda sobre la tierra. Pero después Dios le habla y Dios le dice en el capítulo 41, en el verso 41 de Primera Reyes 18 dice, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye.
Todo lo que Dios hace es grande. Diga al que está a su lado, todo lo que Dios hace es grande. Y escucha lo que le voy a decir. Y lo que Dios hace no es para esconderlo debajo de la mesa o meterlo en el closet. Lo que Dios hace es para que la gente vea que hay un Dios que hace milagros. Hay un Dios que manifiesta su poder. Dios no hace nada a escondidas. Dios no hace nada atrás del escenario. Dios es un Dios que manifiesta su poder. ¿Para qué? Jesús mismo lo dijo, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando una persona se salva, cuando una familia se salva, cuando una persona es sanada, el Hijo de Dios es ¿qué? Es glorificado. Entonces acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. La primera vez le dijo, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Pero Elías, ¿qué seguía haciendo Elías? Elías seguía ¿qué? Orando. Él seguía orando, él seguía clamándole al Señor. Entonces, la lluvia llegó. Diga conmigo, la lluvia llegó. Y dice que a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Hasta este momento el hombre de Dios tiene sus oídos abiertos. Sus sentidos están tan sensibles, su corazón tan sensible a la presencia de Dios y a la voz de Dios, que cuando le vienen a decir a él que no hay nada, él sigue confiado en la palabra que Dios le había dado. Sus oídos estaban tan atentos a la voz de Dios y él decía, ve, ve, porque Dios dijo que iba a llover. Y yo creo que lo que Dios me está diciendo es verdad. Y ahí se mantuvo el hombre de Dios. Entonces la Biblia dice que la lluvia descendió, la lluvia vino y cayó sobre la tierra. Ahora nos encontramos en el capítulo 19. Vamos al capítulo 19 ahí mismo, de Primera de Reyes. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué es lo que comienza a suceder? Esta mujer le manda un mensaje al profeta y le dice, mañana a esta hora estás muerto. ¿Y qué dice el verso 3? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar ¿qué? Su vida. La Biblia dice, y Jesús lo dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de él, ¿qué pasará? La salvará. Ahora el hombre que había sido sustentado, escuche bien esto, porque no es cualquier tipo de hombre, era un hombre que cada vez que él hablaba decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Un hombre que aprendió a vivir por fe, un hombre que aprendió a ser sustentado por la mano de Dios, un hombre que enfrentó a los profetas de Baal, un hombre que oró para que descendiera fuego del cielo y descendió literalmente el fuego del cielo. Ahora este hombre estaba con miedo y con temor. Y nos podríamos preguntar qué era lo que realmente estaba pasando en la vida de Elías en ese momento. La Biblia es clara y el apóstol San Pablo lo dice, este tesoro está en vasos de barro. Aunque Elías era un profeta de Dios, un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios, había aprendido a vivir por fe, había aprendido a ver la mano del Señor en muchos aspectos de su vida. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Ahora estaba sucediendo de que este hombre, cuando escucha este mensaje de amenaza en contra de su vida, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue, ¿por dónde se fue? Por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pareciera contradictorio lo que le estaba sucediendo al hombre de Dios, pero
¿Qué estaba realmente sucediendo en la vida de este hombre para que este hombre tuviera temor y tuviera miedo? Y no solamente eso, sino que le viniera a decir a Dios: ¿sabes qué, Señor? Mátame, Señor, ya me quiero morir, ya no quiero vivir. ¿Qué era realmente lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre? Y a la única conclusión que puedo llegar yo, ¿sabe cuál es? Que este hombre descuidó algo. ¿Y sabe qué descuidó? Que él necesitaba ¿qué? ¿Qué necesitaba? Ser renovado. Si los grandes, escuche, si los grandes hombres de Dios en algún momento de su vida, como este hombre Elías, que era el profeta de fuego, el hombre que hizo descender fuego del cielo, no entendió en algún momento de su vida de que él necesitaba ¿qué? Ser renovado. Dios lo usaba, Dios se manifestaba, este hombre clamaba, Dios respondía, pero yo siempre he dicho una cosa, y un día Dios me lo habló claramente. Una cosa es lo que usted hace para Dios y otra cosa es su relación con Dios. Por eso cuando los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús: Jesús, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados. Ellos venían pero felices. Pero Jesús les dijo: no se regocijen que los demonios se sujetan, regocíjense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Escuche bien esto. Lo más importante no es el don, lo más importante no es el ministerio, lo más importante es tu relación con aquel que te dio el ministerio y con aquel que te dio los dones. Eso es lo más importante. Entonces, cuando yo no entiendo, escuche, cuando yo no entiendo lo que realmente es ese proceso de renovación en mi vida, ¿por qué? Porque todos necesitamos esa renovación. Todos necesitamos esa renovación. Un día estábamos en una reunión, una madrugada, y recuerdo que había un hombre de Dios ahí, y este hombre dijo las siguientes palabras: ¿cuándo fue la última vez que lloraste? No por un problema, no por una necesidad, por una circunstancia. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tener un corazón sensible a la presencia de Dios? Mire, todos los que estaban ahí, incluyéndome a mí, todos bajamos la cabeza. Habían pasado semanas en algunos, en otros meses y en otros años. ¿Por qué? Porque lo que Dios anda buscando son corazones sensibles. Si usted no tiene un corazón sensible, en pocas palabras, usted no va a poder escuchar claramente la voz de Dios y menos hacer la voluntad de Dios. Hará su voluntad, vivirá a su manera, hará sus propios planes, tendrá su propia voluntad propia y Dios será secundario en su vida. Y ese día nos confrontó el Señor y nos dijo: ustedes necesitan tener un corazón sensible. Y mire, lo que sucedió en esa reunión fue algo poderoso. Porque el Espíritu Santo de Dios vino y ahí entendimos algo: que todos necesitamos ser renovados. Si el águila a los 40 años, para poder seguir viviendo y poder seguir volando en los aires y poder seguir alimentándose, necesita una renovación, ¿cuánto más usted y yo no necesitamos ser renovados? ¿Cuánto usted y yo no necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios llenó a la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2. Pero usted va a todo el libro de los Hechos y usted encuentra: la iglesia oraba y eran llenos del Espíritu Santo. La iglesia se reunía y ese lugar temblaba y todos eran llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. La iglesia estaba llena ¿de qué? ¿De qué estaba llena? Llena del Espíritu Santo. No estaban llenas, hermanos, de teorías humanas, de razonamientos humanos, de criterios humanos, de razonamientos, opiniones humanas. Estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la iglesia hoy necesita? La iglesia lo que hoy necesita es ser llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, cuando usted es lleno de Dios, usted va a poder escuchar claramente la voz de Dios. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en la vida de Elías para que Elías tomara esta decisión de irse y deseaba morirse? Cuando una persona está en esta situación, se estanca espiritualmente. Imagínese usted, dejó tirado al que estaba con él. Yo le digo al Señor: Señor, yo nunca me voy a jubilar. Hay ministros, hermanos, que llegan a cierta edad y se jubiló. Vamos a hacer un servicio porque se va a jubilar. Que se jubile el diablo, hermano. Que se jubile el diablo. Pero yo le digo al Señor: la edad que Él me dé, los 90, yo voy a seguir predicando.
Y si Cristo no ha venido, cuando yo le digo, Señor, cuando tú me estés llamando a tu presencia, el que esté frente a mí lo voy a conducir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser renovados. Necesitamos entender esto, necesitamos la renovación en nuestra vida. Y escuche, esto no son palabras. La palabra renovación tiene que ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Porque si esa renovación no viene, entonces escuche esto, entonces lo que va a moverse en nuestra vida no es el Espíritu de Dios, sino lo que está dentro de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra alma, nuestros propios pensamientos, nuestros propios criterios, nuestros propios razonamientos. Cuando usted es renovado, yo le voy a decir una cosa, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, ¿sabe lo que Dios hace en la vida de una persona? Lo va a renovar primero. Lo va a renovar. Y yo le voy a decir, la renovación después de recibir a Cristo es una de las experiencias más poderosas. Más poderosas. ¿Cuántas veces yo he venido a Dios y le digo, Señor, ya día, Señor, no lloro? Y no llorar por un problema, no, ya día, Señor, no lloro porque no siento, Señor. ¿Ah? Sino que usted siente la presencia de Dios, cuando usted siente ese fuego en todo su ser. ¿Y qué es lo que pasa? Usted es renovado, usted es transformado. Tenemos que ser renovados. La responsabilidad que yo tengo como pastor, como pastores tenemos nosotros, es la renovación. Porque sabemos que Dios es un Dios que quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere moverse. Dios quiere manifestarse. Dios quiere abrir camino. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Pero necesito ¿qué? Ser renovados para poder conocer lo que Dios quiere hacer. Si yo no soy renovado, pasará igualmente lo que le pasó al profeta: tomar el camino del desierto, la soledad, el llanero solitario. Y decir, ya no quiero vivir, yo ya creo que ya hice todo lo que tenía que haber hecho. Y dice la palabra que entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida, verso 6, sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió ¿a qué? A dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Diga conmigo, largo camino nos resta. Largo camino nos resta. Si usted pensó que ya llegó a los mejores años de su vida, pues vengo a decirle que esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Esto apenas inicia, hermano. Lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en el ministerio, apenas está comenzando. Apenas está iniciando. Y es hermoso ver, hermanos, familias completas que están viniendo. Es ver hermoso, hermano, el fruto que Dios está dando. Como yo a alguien le compartía, yo a alguien le decía, más de un año hemos estado sembrando la palabra a través de la televisión. Y al principio no se miraba nada. Y los que han estado con nosotros lo saben. No se miraba nada. Yo decía, Señor, pues como el profeta, tú lo dijiste, va a suceder. La gente va a venir. La gente va a ser tocada. Y lo estamos viendo. Y esto apenas es el inicio de algo grande que Dios ha comenzado a hacer. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Porque ese es el propósito y ese es el plan. Poder sembrar la palabra de Dios, no la religión, porque la religión no salva a nadie. El pastor no salva a nadie, el sacerdote no salva a nadie. El quien salva es Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Entonces nosotros necesitamos saber que así como Elías en ese momento, dice la palabra, que Dios tuvo que enviar un ángel y darle comida. Diga conmigo, darle comida. Y esta comida que este hombre estaba recibiendo era una comida que le ayudó a él caminar 40 noches y 40 días. Mira lo que dice el verso 9. Y se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 ¿qué? 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, el monte de Dios. Diga conmigo, Elías estaba en el proceso de la renovación. Elías estaba en un proceso de la renovación.
Cuando el ángel venía y el ángel le daba bebida y le daba comida, lo que le estaba dando era tan solamente para que él pudiera seguir caminando. Pero todavía, diga conmigo, pero todavía no se manifestaba la renovación en el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo quería llevar a un punto. Diga conmigo, Dios me quiere llevar a un punto. Y al punto que Dios nos quiere llevar es a ese punto donde Él va a manifestar esa presencia que un día manifestó en nuestra vida, el primer día que usted y yo le entregamos nuestra vida a Él. Cuando Él nos tocó. ¿Cuántos recuerdan ese día cuando Dios lo tocó? Cuando usted dijo, Señor, te entrego mi vida. Señor, ya estoy cansado de esta vida. Señor, yo quiero, Señor, lo que tú tienes para mí. ¿Qué experiencia más maravillosa? Pues la renovación es algo mucho más poderoso que esa primera experiencia. Es mucho más poderoso. Y mire lo que sucedió. Dice la palabra que entonces Elías caminó 40 días y 40 noches, así como el águila. ¿Eran cuántos días el águila? 150 días. Y en esos 150 días el águila, allá arriba, iba a comenzar el proceso de la renovación. Iba a ser doloroso. Comenzar a golpear su pico hasta que soltara el pico viejo. ¿Ah? Aquellos que cuando no son renovados solo negativo hablan. ¿Ah? Solo negativo, no hay nada. ¿Cómo le hago? ¿Cómo salgo de esto? Y que no sé cuánto, y que las puertas cerradas, y que la situación, y ahora cómo le vamos a hacer con el TPS. Otros ya están haciendo maletas. Toda la situación que se está librando en toda la nación. Se imagina mucha gente cómo se siente, y quizás alguien que nos está viendo o alguien que está acá, se siente como decir en el aire, ¿y ahora qué hago? Pero cuando usted aprendió a depender de la mano de Dios, cuando usted aprendió que quien lo sostiene, quien lo guarda, quien lo protege, quien lo alimenta, que lo sustenta, escuche, no es el dólar, no es el dólar, ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. Que Dios va a tocar el corazón del presidente para establecer una reforma en los Estados Unidos. Lo va a tocar. Lo va a tocar. Lo va a tocar. Lo va a tocar. Y algunos, hermanos, escuche lo que le voy a decir. Algunos van a estar ya en sus países y cuando escuchen la noticia por los medios de comunicación, la gran bendición que Dios dio a aquellos que se pararon y se quedaron y lucharon y esperaron la bendición de Dios. Por eso la Biblia dice, no tendrán temor ¿de qué? De malas noticias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no soy renovado, cuando yo no soy transformado, entonces yo vivo con la noticia que el mundo me está trayendo. Pero cuando yo soy renovado, yo no vivo con la noticia de lo que los medios de comunicación, las noticias están diciendo. Yo vivo con una noticia del cielo. Y esa noticia del cielo me dice a mí, mira que yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. No te voy a soltar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Por eso necesitamos ¿qué? Ser renovados. Ahora, a este punto, el profeta todavía no había sido renovado. El profeta comenzó a caminar esos 40 días y esos 40 noches. Y escuche bien esto. Y le dijo que hasta dónde, 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Al monte de Dios. En ese monte donde solamente usted y Dios está. Es como ese canto que dice, el lugar donde más deseo estar es a tus pies. Y para muchos el estar a los pies del Señor, ay no, eso es una humillación, ese es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted encuentra la paz, es ahí donde usted encuentra la seguridad, es ahí donde usted encuentra el descanso para su vida. Mire qué tremendo es esto, y Dios lo lleva al monte de Horeb, a ese monte, y de allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Ahí estaba sucediendo algo en la vida ¿de quién? De Elías. ¿Dónde se metió? En la cueva.
¿Qué fue lo que sucedió? Como lo hemos compartido en algunas ocasiones, cuando David se fue a meter a la cueva de Adulam. Y todos los angustiados y todos los tristes, todos los desesperados, los fracasados, los que solamente hablaban negativo, se fueron a meter adentro de esa cueva. ¿Qué cree que sucedió ahí adentro? Hubo una renovación. Dios les quitó ese pensamiento de derrota y les dijo: ustedes no son derrotados. Dios les quitó ese pensamiento de imposibilidad y les dijo: para mí no hay nada imposible, todas las cosas son posibles. Ahí Dios les cambió su manera de pensar, al punto que todos fueron llamados los valientes de David. Ahí sucedió algo adentro. La Biblia no lo dice, pero ahí se manifestó el poder de Dios. Hubo una renovación completa a la mentalidad de estos hombres. Estos hombres que en algún momento se sentían acobardados, atemorizados, de que estaban completamente desamparados, que ya no había ayuda en ese momento del rey, porque había un rey que los andaba persiguiendo, había un rey que los quería, hermanos, liquidarlos completamente. Pero cuando ellos se metieron en esa cueva estaba Dios. Y en esa cueva Dios habló con ellos, y en esa cueva sucedió una renovación. Lo mismo que le sucedió a Elías. Y estando en esa cueva, Dios le habló y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Todo esto ha sucedido y solo yo he quedado. Ese es el pensamiento de aquella persona que no es renovada. Soy el único que está padeciendo. Soy el único que está en esta condición. Soy el único que está desamparado. Y empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Si usted va a llorar, llore por la presencia de Dios. Dile que está a su lado: si vas a llorar, llora por la presencia de Dios. Mire, yo aprendí una cosa: yo ya no lloro por mis problemas. Yo ya no lloro. ¿Y para qué voy a llorar por mis problemas? Si el que me va a resolver mis problemas es el Dios de los cielos. No sé si usted está entendiendo. Una persona renovada ya no llora. Escuche, ya no va a llorar porque tiene un problema o tiene una necesidad. Yo lloro porque la presencia de Dios me toca. Pero una persona que no es renovada, cualquier problema, hermano, lo tira a llorar. ¿Sabe cómo le llamaban a Jeremías? El profeta llorón. Porque estoy llorando. Y si no lo sabía, hasta Jeremías, hermano, tuvo que pasar el proceso de la renovación. Jeremías le dijo a Dios: ya no vuelvo a profetizar. Ya no vuelvo, Señor, a hablar de ti. Cada vez que profetizo, cada vez que hablo de tu reino, cada vez que hablo de tus maravillas, Señor, vieras qué problemas tengo. Hay gente, escuche, hay gente que a mí me llama y me dice: óigame, pastor, desde que tomé la decisión de buscar a Cristo, desde que tomé la decisión de hacer las cosas bien, usted no sabe los problemas que tengo. Usted no sabe lo que se ha levantado en contra de mi vida. ¿Y quién le dijo a usted que no iban a haber problemas? ¿Y quién le dijo a usted que no iba a haber persecución? ¿Y quién no le dijo a usted que lo iban a señalar? ¿Y quién no le dijo a usted que lo iban a criticar? ¿Usted piensa que esto es para cobardes? Esto es para valientes. Es para gente valiente, es para gente forzada. Y hay gente que está ahí: ay, es que mire lo que me está pasando, mire lo que me está sucediendo. Póngase los pantalones, amárrese la faja y camine. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces Elías, ¿qué? Solo él se miraba: soy yo el que estoy pasando esto. Soy el único que he quedado. Y lo que no sabía Elías, que había un montón de profetas de Dios, que Dios los tenía guardados, que solamente estaban esperando ser manifestados. Y mira lo que dice la palabra: y respondió y le dijo, el verso 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué? No estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Diferentes manifestaciones, pero Dios no estaba ahí. Diferentes situaciones, pero Dios no estaba ahí.
Dios no estaba ahí. Pero mire lo que dice. Después de esto, ¿qué sucedió? Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Qué fue lo que oyó? Un silbido. Un silbido apacible y tan delicado. ¿Qué era? Y el que está a su lado, ¿qué era? La presencia de Dios. Cuando lo oyó Elías, ¿sabe lo que hizo Elías? ¿Cubrió qué? Su rostro con su manto. Estaba encuevado, arrinconado, solo porque alguien le dijo: te voy a matar, voy a terminar con tu vida. Una situación, un problema, una circunstancia, cualquier cosa que puede estar sucediendo alrededor de nuestra vida, que se levante en contra de nuestra vida. ¿No decía David en el Salmo 3, oh Jehová, no se han multiplicado mis adversarios? Son muchos los que se levantan contra mí. Porque escuche bien esto, cuando Absalón se levantó en contra de su padre, contra David, y Absalón tomó la decisión de matar a David para ser el rey de Israel, ¿qué hizo David? Salió de Jerusalén. Y cuando salió de Jerusalén, escuche bien esto, personas que habían estado al lado de David, sin David darse cuenta, eran sus enemigos. Se unieron con Absalón. Y por eso David escribe en el Salmo 3, se multiplicaron mis adversarios. Aquel que estaba al lado mío, que me cuidaba, aquel que pasaba conmigo, Señor, no sabía que era mi enemigo. Pero ¿qué dice David en ese Salmo capítulo 3? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. Tú eres mi gloria, Señor, y tú eres el que levanta mi cabeza. Entonces nosotros podemos ver claramente cuando Elías en este momento está ahí en ese lugar y tiene esa manifestación de la presencia de Dios y tapa su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, nuevamente la misma palabra: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo le voy a decir algo, a Dios no le impresiona este tipo de cuentos. Mire qué cuento el que le estaba tirando a Dios. Y verso 15 le dice, y le dijo Jehová, ¿qué le dijo Dios? Ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, por el mismo camino que venías llorando, por el mismo camino que donde venías diciendo que te querías morir, vas a regresar por ese mismo camino, pero ahora ya no vas a pasar por ese lugar con esa misma mentalidad que te querías morir. Dios le dice claramente qué era lo que él tenía que hacer. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El profeta se sentía solo, el profeta se sentía abandonado, el profeta se sentía que Dios ya no estaba con él. Pero diga conmigo, Dios siempre está con nosotros. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que cuando nosotros no entendemos el proceso de la renovación en nuestra vida, porque lo que sucedió en la vida de este hombre, y Dios le dijo claramente, largo camino te queda. Hay un camino largo para tu vida. Hay un camino largo. Y yo le voy a decir una cosa, esta es una confrontación donde nosotros tenemos que entender algo. Al menos que nosotros entendamos el proceso de la renovación, nosotros vamos a poder seguir caminando.
Cuando una persona se detiene, cuando una persona se estanca espiritualmente, cuando una persona es, como dice, atraído más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios, es porque esa persona dejó de renovarse. Cuando viene un pensamiento, cuando vienen situaciones, circunstancias, por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar. ¿Para qué usted va a andar cansado? ¿Para qué usted va a andar trabajado? ¿Y para qué usted va a andar desesperado si usted tiene un Dios que le está diciendo, ven a mí? Ven a mí, acércate a mí, entrégame tu carga, entrégame lo que te está agobiando, entrégame esa tristeza, entrégame ese dolor, y usted se le entrega al Señor. Dios no le dijo en aquella ocasión al rey Josafat, esta guerra no es de ustedes, esta guerra es mía. Yo voy a pelear por ustedes, ustedes van a estar tranquilos. ¿Qué fue lo que sucedió con Josafat cuando le vinieron a decir, rey Josafat, contra ti viene una multitud tan grande? ¿Sabe lo que sintió Josafat? Sintió miedo, se atemorizó. Pero ¿sabe lo que hizo Josafat? Buscó la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios hubo ¿qué? Una renovación completa. Fue renovado al punto que se levantó un hombre y vino y declaró una palabra profética y les dijo, oigan, toda Judá y rey Josafat, así ha dicho Jehová, esta no es la guerra de ustedes, esta es la guerra de Dios. Y les dijo, estén quietos y van a ver la salvación de Dios. Y usted puede ver en esta historia que después que este rey Josafat sintió miedo, le dice al pueblo de Judá y a todos los moradores, vamos a ver la salvación de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de renovación. Cuando usted esté en medio de una tormenta, cuando usted esté en medio de una situación, entienda una cosa, Dios quiere usar esa situación para traer ¿qué? ¿Qué quiere traer Dios? Renovación. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando usted va a la palabra y usted mira la vida de Pedro, usted sabe que Pedro traicionó a Jesús, le dio la espalda. Pero Jesús lo fue a buscar. ¿Qué sucedió con Pedro? Él entró en un proceso de renovación. Y la misma experiencia que un día Pedro había tenido cuando la primera vez cuando oyó de Jesús y le entregó su vida a Jesús, ahora la vida de ese hombre transformada, renovada, ese hombre estaba preparado para seguir el camino que Dios tenía para su vida. Y mire, escuche esto, todos nosotros tenemos un camino en esta tierra, tenemos una carrera, hasta que Cristo venga o Cristo nos llame a su presencia. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios es que todos necesitamos ser renovados. Yo creo que se ponga de pie y solo quiero leerle este pasaje. Efesios 4:23. Efesios 4:23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Hay un hombre creado según ¿quién? Según Dios. Y este hombre renovado, cuando está renovado, tiene los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida. No sé si usted está entendiendo esto. Necesitamos ser renovados. Necesitamos estar a los pies de Cristo. Por eso dijo San Juan, es necesario que Él crezca y que yo ¿qué? Mengüe. Si usted no le permite a Dios